Current Discompare. Ahí está. Va, entonces vamos a ver el orgullo y satisfacción y vamos a seguir el tema de donde estábamos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues también de dónde viene todo esto, ¿verdad? Y por qué esos términos y tal vez pues hay que entender los principios que la palabra nos da. Muchas veces los principios no están textuales, pero al leer varias porciones de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, pues los encontramos. Si nosotros nos quedamos solo con el Nuevo Testamento, que pues muchas personas ignoran por mucho el Viejo, ¿verdad? Vamos a tener el cumplimiento de las cosas y vamos a ver experiencias, pero vamos a ignorar lo que está en el Antiguo Testamento, que son principios. De igual manera, si nos quedamos solo con el Antiguo Testamento y que también hay corrientes que lo hacen, vamos a tener muchos principios, pero no vamos a entenderlos en la práctica, por un lado. Por otro lado, tampoco vamos a ver y encaminarlos de la mano del Señor Jesucristo para que sea un diario vivir en nosotros, sino que van a ser formas y rudimentos. Pero cuando juntamos las dos cosas y tenemos la palabra, pues lo entendemos, ¿verdad? Entonces, uno de los principios es de cómo Dios nos da cierto orden para alcanzar la satisfacción en Él. Y pues sabemos que el tabernáculo está dividido, ¿va? En tres secciones. Y pues cuando nos vamos al atrio, pues ahí entendemos que básicamente lo que hay ahí es redención. Ahí tenemos la sangre, tenemos el agua y tenemos el fuego, ¿verdad? Con los dos muebles que están ahí, el altar de bronce y la fuente de bronce. Y ese bronce pues nos muestra los juicios que el Señor Jesucristo pagó por nosotros para que nosotros recibiéramos redención. Y redención pues básicamente es ese rescate, ¿verdad? O ese pago que se da a cambio de obtener algo que estaba secuestrado. Qué interesante, ¿verdad? Entonces vemos la salvación del Señor Jesús en el atrio, entonces ahí tenemos redención. Cuando entramos al lugar santo, pues ahí vemos la revelación, porque tenemos un candelero, tenemos una mesa de los panes y tenemos un altar de oro que nos enseñan cosas que son imposibles para el humano, el entender la palabra de Dios, el pedirle cosas al Señor y que el Señor traiga su reino hacia la tierra, hacia nosotros, y que nos dé respuestas de cosas que como está en la palabra, va, que cosas que ojo no vio ni oído yo, Él hará descender al corazón de los hombres, ¿verdad? Entonces, también tenemos una revelación de cosas nuevas, pero eso no podemos recibirlo si antes no tenemos redención. Y bueno, sin entrar en mayor detalle, pues vamos al lugar santísimo y ahí pues encontramos un deleite. No, no es lo mismo, pues, hacer la voluntad de Dios como una religión, ¿verdad? Porque así me dijeron que es, a realmente hacerla porque hay un deleite de tener una relación con Él, de tener una unión matrimonial con Él, de tener una experiencia y una comprensión o entendimiento de las cosas y que por ende nuestro deseo sea agradarlo a Él. Y como decía Jesús, va, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces veamos y regresando un poquito al tema este, ¿verdad? Cuando hablamos de la nieve, ¿verdad? Pero veíamos que el maná estaba en el arca del pacto, ¿no? Adentro. Entonces entendemos muchas cosas. Entonces hay una satisfacción, pero lamentablemente, pues, y como el plan, pues, que el Señor quiso, pues, la humanidad, pues Dios permitió que se perdiera y se torciera, ¿verdad? Y se corrompiera en pecado. Al ser introducida la voluntad de la serpiente en Adán y Eva en el jardín del Edén. Pues entonces esto es lo que nos da ahora un fundamento distinto, ¿verdad? Bueno, no, perdón, el fundamento no, sino nuestras obras, más bien, rectifico ahí. Y es el versículo base sobre el cual hemos estado trabajando, ¿verdad? Que es 1 Corintios 3, del 11 al 12, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, pues luego sigue diciendo, ¿verdad? De que pues las obras van a ser pasadas por fuego. Entonces aquí está hablando a cristianos, ¿verdad? Que ya tienen el fundamento. Entonces ese fundamento pues es nuestra salvación, es por gracia que somos introducidos de tinieblas al reino de su Hijo amado. Pero ya estando en el reino de su Hijo amado, nosotros como hijos de Dios podemos tener obras que son basadas en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios y en la oración y en todo lo que estamos viendo del tabernáculo, en esas experiencias. O también podemos estar basándonos en nuestro propio orgullo, ¿verdad? Entonces aquí son obras, no estamos hablando de la salvación, son obras y sobre eso sobre edificamos. Entonces, pues aquí ya hacemos la comparativa al entender cada una, pues cómo lo podríamos segmentar, ¿verdad? En el tabernáculo.
Y vemos a la hojarasca que la habíamos estado estudiando pues como una pluma, ¿verdad? Sobre la cual yo escribo mi propia revelación y yo dicto básicamente qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? También tenemos la madera que vimos que era como un garrote de madera sobre el cual yo puedo pegar y quitar todo lo que está en mi camino con el fin de que yo obtenga lo que yo quiero porque yo no tengo lo que quiero lo que tengo en ese momento. Y bueno, y vamos a entrar al heno, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, intencionalmente esto está volteado a comparación de esto. Porque en el Señor primero tenemos la redención que dijimos, que la plata básicamente es el significado, la revelación a través del oro, ¿verdad? Y las piedras preciosas a través de la satisfacción o ese fruto, producto de obtener sabiduría, ¿verdad? Pero cuando es en la voluntad carnal de la serpiente, pues es al revés. Primero yo digo qué necesito, qué me hace falta, y luego yo lo redimo porque no lo tengo. En cambio, el Señor llega con ese entendimiento y nos dice, primero necesitas morir, ¿verdad? Necesitas renovar tu entendimiento, necesitas menguar, necesitas dejar crucificar al viejo hombre porque no hay nada bueno ahí. Entonces, lo primero que necesitamos es redención. Pero si antes de buscar redención nosotros estamos buscando revelación, entonces básicamente caemos en ese engaño de la serpiente. Entonces, esto a manera de resumen. Y pues aquí tengo unos diagramitas de las casas, ¿verdad? Que nosotros edificamos el fundamento de la casa y por un lado, pues hacemos oro, plata y piedras preciosas. Y bueno, cuando venga el fuego, el Señor, esto no va a ser consumido porque es su misma naturaleza. Pero cuando lo hacemos sobre nuestro heno, madera y hojarasca, pues esto va a ser derribado y nos va a caer el fundamento. Pero es como que en donde aparentemente estuvimos avanzando toda nuestra vida, no quiero que ninguno de nosotros se lleve la desdicha de saber que no estaba avanzando, estaba sobreedificando en algo que no era del Señor. Y esto es realmente algo que debería ponernos a pensar. O sea, todos los días tenemos una oportunidad, pero tarde o temprano, yo sentí que esta semana el Señor me estaba hablando de que el tiempo está pasando y qué estoy haciendo. Y yo dije, bueno, Señor, hay muchas cosas que tengo que cambiar. Hay otras que pues he estado tratando de hacer bien y de perseverar en ellas, pero el tiempo pasa y yo no quiero darme la sorpresa, ¿verdad? Amarga de saber que lo que estaba haciendo no era lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces, las cosas temporales se van a acabar, pero ¿qué nos importa más? Nos importa más los afanes de esta vida, la vanidad, el engaño y las riquezas y otras cosas, dice la palabra, o nos importa más lo que no va a desaparecer por la eternidad. Va, entonces vámonos al orgullo y satisfacción. Entonces, el heno, pues, significa, entre otras cosas, pues, jardín, pasto, alimento de animales, ¿verdad? Hierbas, vegetación. Y aquí tengo un montón de letras pequeñas, pero lo puse como contexto, ¿verdad? Pero entendiendo esto y haciendo la relación, vamos a ir viendo qué interesante. Qué interesante es lo que el Señor muestra en su palabra. Y bueno, aquí tenemos Mateo 14. No sé si alguien lo puede ir leyendo conmigo, desde el 14 hasta el 19. Vamos a poner aquí, para que sea más grande. Y alguien que me ayude. 14 del 15 al 19. Aquí lo va a leer. Dale. Y cuando fue la tarde, sus discípulos vinieron a él diciendo, este es un lugar desierto y la hora ya es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la multitud recostarse sobre la hierba y tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Va, entonces aquí, si no mal recuerdo, pues estaban al otro lado del mar de Galilea, en un área que se llama Tiberias. Y dense cuenta que Jesús los llevó a un lugar desierto y era de noche. ¿Y cómo es un desierto de noche? Para empezar, el desierto de día es muy caliente y el desierto de noche es muy frío. Pero dentro de cual sea de las dos situaciones es un lugar inhóspito, ¿verdad? Un lugar donde no hay fruto. Y bueno, pues tenían hambre, entonces imagínense, no estaban en su casa, no estaban en una hamaca, estaban en un desierto, estaban en un desierto con hambre. Y habían 5,000 mujeres, hombres, más las mujeres y niños. Y Jesús les dijo que se mandaran a recostar sobre la hierba. Esta palabra hierba es el heno. Y entonces básicamente Dios muchas veces podemos encontrar el principio de que Él nos enseña sobre qué está nuestra satisfacción. Y para ver nuestra satisfacción y aplastar las satisfacciones que no son en el Señor, pues básicamente Dios hace eso.
Nos lleva a lugares desiertos, a lugares donde no hay deleite, donde no hay placer en las cosas que teníamos satisfacción, y entonces hace que nos sentemos sobre el heno y que lo aplastemos. Sí, entonces, bueno, pues uno está acostumbrado a comodidades, ¿verdad? Pero cuando Dios nos saca de esas comodidades es para que nosotros tengamos la decisión de decir, bueno, quiero seguir escuchando al maestro, yo me voy a aplastar, voy a aplastar ese heno, voy a sentar el heno y me voy a poner encima de él. O tengo la opción de quejarme, de ser malagradecido, de no ni siquiera preguntarle al Señor por qué está pasando eso, sino reclamar, clamar en llanto, ¿verdad? En queja y en rebeldía y en enojo. Pero Dios sabe cuando nos lleva a esas situaciones donde es incómodo, donde no hay deleite, donde no hay placer, donde no estamos acostumbrados a recibir lo que necesitamos. Y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que qué realmente era mi satisfacción. ¿Será que era el Señor o será que era la pleitesía de los demás? ¿Qué era mi satisfacción? ¿Era mi propia vanidad, mi propia belleza? ¿Será que era el poder que yo tenía, verdad? Y no estamos hablando de si tenemos o no tenemos, porque aunque no tengamos, el hombre carnal se las ingenia, ¿verdad? Para buscar deleite en muchas cosas y tratar de huir de la voluntad de Dios. Entonces, el Señor después sacó los pececillos y los panes, ¿verdad? Y dio la multiplicación. Entonces, cuando nosotros reaccionamos y decimos, yo me estaba satisfaciendo y tenía deleite en cosas que no era del Señor, pero he aquí, yo aplasto mi heno, Dios entonces nos da su palabra. Dios entonces multiplica donde aparentemente había escasez. Y es un principio pues bien tremendo, ¿verdad? Lo he experimentado en mi vida, ¿verdad? De que pues hemos hablado de muchas cosas cuando Dios está en las tribulaciones, ¿verdad? Que Dios nos sujeta a una situación que no podemos cambiar y podemos hablar tanto de los problemas, pero algo de lo cual tampoco a veces no se habla lo suficiente es que en esas situaciones nosotros tenemos deleites que se pierden, que se caen, ¿verdad? Placeres que dejamos a un lado y que tratamos de luchar por conseguirlos, más allá tal vez de obtener dinero. No es tanto el dinero, sino que es, por ejemplo, ese deseo, como les digo, de poder, ¿verdad? O de decir yo soy independiente. O muchas veces es para obtener vanidad, para obtener, como les digo, esa pleitesía y muchas otras cosas más. No sé si se identifican con esto, pero entonces es una invitación cuando Dios nos lleva al desierto a tener escasez de satisfacción para que entonces tengamos la oportunidad de dejar a un lado las nuestras y formarnos entonces en el Señor. Por eso es que el ayuno es muy importante. Y lo he hablado en otras ocasiones, porque entonces yo mato voluntariamente. Entonces yo le digo al Señor, yo te sigo al desierto. Estoy dejando de comer, estoy dejando a lo que yo pudiera hacer en mi rutina diaria para yo buscarte. Y en eso entonces yo básicamente aplasto la satisfacción que tengo por las cosas naturales y eso hace que tenga un nuevo grado de deleite en el Señor. Va, entonces veamos, hablamos también de que el heno es por un lado, alimentar a animales y nosotros agarramos ese heno y con eso alimentamos a nuestros ídolos que nos dan satisfacción. Entonces veamos cómo nosotros pues a veces alimentamos con ese heno, con esa satisfacción carnal a nuestros ídolos. Entonces veamos Éxodo 34, 15 al 17. Para poner en contexto, pues Dios está diciendo qué va a pasar cuando se introduzcan en la tierra de Canaán. Entonces, ¿alguien más que me pueda ayudar aquí? Yo te ayudo. Gracias, amor. Desde el 34:13. Del 15 al 17, amor. Ok. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses y le llamarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Va, entonces pues veamos las dos cosas, ¿verdad? Veamos alianza, es un pacto, aquí es Berit, ese es el mismo pacto que hizo el Señor con el Señor, ¿verdad? Cuando Abraham durmió y, y hacían círculos de fuego, ¿verdad? En Génesis 15, 14, no recuerdo. Entonces, aquí nosotros a veces alimentamos nuestros ídolos cuando hacemos pacto con ellos, porque entonces nosotros les juramos cierta lealtad. Y dense cuenta la diferencia entre pacto y contrato, porque un contrato, si una de las partes incumple, pues hay penalización, pero en un pacto no, aunque el otro incumpla, yo tengo que cumplir. ¿Y cuántas veces no le juramos nosotros lealtad a nuestros ídolos y los defendemos a morir, ¿verdad?
cualquier cosa terrenal, ¿verdad? Un mal hábito, ¿verdad? Un pecado oculto, o muchas veces un, un fanatismo, ¿verdad? Por cualquier cosa. Ahí creo que mi hermano levantó la mano. Y eso es en lo espiritual que les damos alimento, pero date cuenta cómo digamos, en lo visible, en lo material, a los ídolos que les ponen un traguito, les ponen comida, va para ahí para el 1 de noviembre ponen comida afuera. Entonces todo eso es figura de lo que hacemos en el espíritu cuando también les damos nuestro tiempo y nuestros recursos, etcétera. Cabal, no sé, es por ser gemelos, creo que pensamos igual, va antes ahí, cabal lo que sigue después. Va, pero entonces regresando al punto este, antes de entrar a lo que mi hermano dijo, pues sí, entonces juramos lealtad, ¿verdad? Establecemos lealtad y defendemos a capa y espada a nuestros ídolos y cuidadito y hablen mal de eso, ¿verdad? Puede ser, como les digo, cualquier fanatismo, ¿verdad? Pues muchas veces hemos visto que por un partido de fútbol se paran terminando las amistades o se pelean en los estadios, hasta muertos han habido, pero es fanatismo, es algo temporal, pero como ya tenemos ese pacto, esa alianza, entonces nosotros los vamos a defender, pero entonces dense cuenta que lo que estamos haciendo es que los estamos alimentando y se están fortaleciendo en nosotros, lejos de que mengüen. Y esa es una satisfacción que no es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Sino que nos deleitemos en Él primeramente y bueno, para lo demás, para lo que haya tiempo, para lo que alcance. Y si perjudica mi relación con el Señor, entonces yo lo quito. Y hay un principio que siempre lo he leído de la hermana Hicks, que dice el amor a sí mismo. El amor a mí mismo es buscar todo aquello que me acerque más al Señor y me traiga bien. Y si algo me aleja del Señor, como yo me amo a mí mismo, lo voy a desechar. Y si algo de mis fanatismos o de mis hobbies o de lo que sea me aleja del Señor, yo lo voy a desechar. Y hay muchas cosas que nos gustan y el pecado a veces nos gusta, pero si yo entiendo que el Señor es más importante, aunque me guste, y lo voy a desechar. Y Dios es fiel y recompensa. Ahora, yo bueno, Sara leyó hasta el 17 porque aquí dice Dios es de fundición. Pero hay una palabra muy interesante que es más seca, ¿no? Como las tortillas, ¿verdad? Pero aquí lo que está hablando es un velo, aquí es un velo. Y sabemos una cubierta, y sabemos que la serpiente cubrió la voluntad del hombre con dos velos, un velo sobre sus ojos y un velo sobre su voluntad. Entonces tenemos el velo de Lot, que es la palabra en hebreo, y este otro velo. Entonces el jurar lealtad a los ídolos nos hace como que estamos enamorados y ya no vemos, solo los defendemos, solo peleamos en favor de ellos porque tenemos un velo ahí. Y dense cuenta que el hacer las alianzas hacía que yo empezara a generar ídolos, ¿verdad? Y que ya después iba a meter a mis hijos y todo iba a ser una cosa de familiar. Entonces ahí también empiezan las maldiciones. Pero entonces es momento de decir, ¿dónde está mi satisfacción? Está en un indicador es ver eso, ¿va? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Estoy defendiendo la verdad o estoy defendiendo cualquier otra cosa? Va, veamos el segundo. No me quiero extender mucho. Nuestros hijos. Entonces aquí tenemos Ezequiel 23:37. Entonces vámonos a Ezequiel. Ezequiel, aquí está. 23:37. Va. ¿Quién lo lee? ¿Nadie quiere leer? ¿Alguien? Ezequiel 23, ¿qué dijiste? 37. Yo lo tengo. Dale, Mónica. Dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolo. Bueno, aquí está hablando de los hijos y pues en el ámbito natural, pues qué aberración, ¿verdad? Hacer esto, pues hay culturas antiguas, de hecho, pues al día de hoy siguen existiendo ese tipo de rituales, ¿verdad? Pero yéndonos al principio espiritual, dense cuenta que los hijos es el producto de las cosas, ¿verdad? Que engendramos y muchas veces nosotros engendramos cosas como parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Como parte de nuestro tiempo, como parte de nuestro esfuerzo. Y dice que lo habían dado a luz para mí.
pero luego los hicieron pasar por fuego y los quemaron. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no empezamos en nuestro caminar cristiano haciendo cosas para el Señor, pero luego un ídolo hace que lo tengamos y eso lo entregamos? Y ya no nos quedamos con lo que Dios, lo que le habíamos dado al Señor en su momento, sino que ahora se convierte en algo para los ídolos. Y muchas veces vemos lamentablemente esto en muchos cristianos que empiezan tan encendidos y luego las cosas las empiezan a cambiar por cuestiones del mundo, ¿verdad? Y lo que al día de hoy, al inicio era un celo por el Señor, luego se convierte en religión pura. Lo que al inicio era pura pasión por el Señor para agradar su nombre, luego se convierte en una cosa totalmente distinta. Y luego los vemos a los años y ya no parecen cristianos. Y parece como que ya ni siquiera, ni siquiera se recuerdan que un día estuvieron encendidos por Él. Y dense cuenta que los hacen pasar por fuego. Y sabemos que nosotros, el Señor es fuego, pero nosotros también somos fuego. Y cuando es corrupto ese fuego, entonces se llena tras pasiones, tras concupiscencias y lujurias. Y nosotros nos desbordamos. Nunca se han preguntado por qué a veces uno se desborda tras una adicción, tras un pecado, tras una ira, porque somos fuego y el fuego se corre rápido. Y Dios lo sabe, y entonces solo tenemos que entender cómo el Señor nos hizo y qué quiere de nosotros para que sepamos usar las cosas. Pero en este lado, del lado carnal, nosotros entonces entregamos aquello que ya engendramos y lo tiramos a los ídolos, ¿verdad? Entonces, si nuestra satisfacción de esas cosas las cambiamos tan rápidamente por cosas del mundo, entonces también es otro indicador para saber dónde está nuestra satisfacción. Entonces, bueno, pues tenemos la oportunidad de orar y todo, pero no, es que tengo que hacer otras cosas, ¿verdad? Y no, es que no voy a ir a la iglesia, tengo que hacer negocios, tengo que hacer aquí. Vaya, está bien, salen emergencias, pero cada quien sabe en su conciencia hasta dónde ya no es sano, hasta dónde yo tengo preferencias y tengo otras cosas antes que el Señor. Dios conoce nuestros problemas, Dios conoce nuestro estilo de vida, Dios conoce todo y Él sabe nuestro corazón, pero en nuestra conciencia tenemos que saber y orar para que Dios nos hable y saber si hay algo que está fuera de su lugar y nos está dando más satisfacción en la carne que las cosas que son del Señor. Va, y vamos al tercero, que ese es nuestro alimento, lo que decía mi hermano. Y para eso vamos a Jeremías 7:18, también si alguien puede leer. Aquí está, 3 líneas. ¿Alguien que me ayude? 18 dijiste. Sí, 18. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. No dejan leer a Dulas, pero bueno, entonces démonos cuenta, gracias Edgar, que aquí estamos haciendo un trabajo, ¿verdad? Para hacer una ofrenda, para hacer comida y ya ponérselas a los ídolos. Pero que esa elaboración de un plato de comida, pues representa muchas veces fuerzas, nuestro producto del trabajo, ¿verdad? Y entonces nosotros agarramos y nos esforzamos y le metemos tiempo, le metemos dinero, le metemos cabeza, le metemos ideas, nuestra creatividad, nuestro empeño, nuestra perseverancia, nuestro deseo insistente de que las cosas salgan, pero no al Señor, sino a un ídolo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la capacidad y el pastor siempre ha predicado la palabra cuando le dice a Josué que sea valiente, ¿verdad? Que está hablando básicamente de una necedad santa, que sea obstinado, pero para las cosas de Dios, para empeñarse en vencer la carne, para empeñarse en crecer en el Señor, y que si me caí me vuelvo a levantar, y si me caí me vuelvo a arrepentir, y si me caí me vuelvo a levantar, pero yo termino la carrera porque la termino, y yo agrado al Señor porque lo voy a agradar aunque no haya podido por años. Pero como no, entonces nos desviamos muchas veces y pues lo hacemos entonces de esa manera, ¿verdad? Todo ese énfasis y esa terquedad y obstinación, pero del lado carnal. Entonces dense cuenta volteen a ver para atrás y digan en qué han invertido sus energías y sus fuerzas. ¿Será que en construir ese sobre edificación sobre el fundamento o en estar elaborando y elaborando y elaborando en cosas que no tienen para nada provecho? Y cada quien sabe qué entregas tiene que hacer y yo también sé qué entregas tengo que hacer, pero es de entender
sobre qué estoy poniendo mi empeño, mis fuerzas, mi mente, mi alma, mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? Y por eso, donde está su tesoro, está su corazón. Y esperemos que ese tesoro no se queme en el día del juicio del Señor, ¿verdad? Y bueno, pues ya después de hablar de estas cualidades, pues entendamos un poco la naturaleza del Señor y las cosas del Señor para que sabiendo que si ya sabemos cómo somos y cómo estamos hechos y cómo Dios nos diseñó, ya tenemos una gran ventaja en obtener la victoria. Entonces aquí pues solo voy a leer un versículo, pero aquí está hablando de la satisfacción pasajera. Y voy a leer ese versículo de 1 de Pedro. Igual Santiago pues básicamente dice lo mismo, que dice que porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, todo aquello sobre el cual podamos poner nuestra satisfacción al día de hoy, que sean cosas del mundo, del pecado, de la carne, del diablo, van a ser temporales. Y si estamos sobreavisados, pues vamos a entender. Me gusta, me llama la atención, me atrae, no lo puedo dejar, pero es algo temporal, algo que no va a trascender, algo que se va a quemar. Entonces, ya no es una cuestión de qué siento, sino qué pienso y qué decisión quiero hacer. Y digo, Señor, si yo ya sé que esto es malo, entonces mejor lo dejo, igual se me va a quemar. Es temporal, es efímero, es momentáneo, es tan inestable, es como la niebla, ¿verdad? Que se mira, pero uno le mete las manos y no pasa nada, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando empezamos a entender la verdadera satisfacción en el Señor eterno, que aunque sea más difícil aparentemente, que aunque sea más duro aparentemente, que aunque al principio no traiga placer, luego se vuelve tan deleitoso que entonces dejamos a un lado las cosas. Y yo, tal vez antes de ir con los siguientes versículos, pues he estado leyendo mucho de un rumano que fue preso en el tiempo de cuando Rusia invadió, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países, entre ellos Rumania. Hay una película buenísima, si alguien la quiere, se la recomiendo, pero en su libro, en su biografía, Richard Gumbran se llama, él le decían, ya estás otra vez con tu estúpida religión. Él pasó 14 años en la cárcel. Y él le contestó a un ruso y le dijo, yo he visto muchos ateos clamar a Cristo en su último momento de vida, pero no he visto a ningún cristiano clamar a Lenin en su lecho de muerte, porque el deleite en Cristo es más fuerte que cualquier otra cosa. Y entonces es impresionante ver cómo esos cristianos tenían deleite en medio de tanta tortura. Entonces yo veo cómo ellos realmente mortificaron su carne o los hicieron mortificar y encontraron algo tan sobrenatural que era más trascendental que el estar siendo torturado en una cárcel. Y había otra experiencia que él contaba que dice que si miraban a alguien predicando, entonces lo torturaban, lo golpeaban y de ahí lo regresaban. Y entonces decía, bueno, entonces siempre alguien quería predicar y ya sabía que lo golpeaban. Entonces los rusos golpeaban, nosotros predicábamos y todos éramos felices. Y ellos eran felices sabiendo que fueron torturados en un momento por predicar y seguían predicando. Entonces el deleite que tenían era mayor a lo que estaban sufriendo. Entonces solo nosotros no estamos en esas condiciones, entonces con mayor razón deberíamos entender las cosas y ponerlas por obras hoy que podemos. Mañana no saber, pero hoy podemos. Y bueno, voy a terminar con este principio que me pareció tan interesante y por eso yo digo, bueno, ahora entiendo más, yo me entiendo más y entiendo más a la humanidad. Y vamos a irnos a Salmo 132:13. Salmo 132. Va. ¿Alguien? Ahora sí. Va. Dale. 132, 13. 13. Ujú. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Va. Aquí se la deseó, ese se aproxima un poco más, ahorita vamos a ver el significado, pero ese Dios nos desea, es lo que básicamente está diciendo, ¿verdad? Ese lugar Sión que está preparado para nosotros, ¿verdad? Los lugares del norte le dicen también. Pero aquí está elegido, la deseó, aquí está deseo, la deseó. Ay, espérame, aquí no la tengo en esta. Desire, aquí está, va. Entonces, dense cuenta, vamos a ver, miren lo que significa. Tiene que ver con la lujuria. Ahora dense cuenta, es Dios del que estamos hablando. Pero no entendemos las dimensiones del placer que nos trae hacer la voluntad de Dios.
Y aún estamos muy lejos de saber qué tanto Dios nos desea y cómo Él nos puede dar un verdadero deseo que sea superior a todo. Y bueno, aquí ya estamos adultos todos, ¿verdad? Ustedes saben qué fuerte es la lascivia, la concupiscencia y la lujuria. Ahora, ni siquiera se queda ni siquiera le llega a lo que Dios puede hacer cuando realmente tenemos este deseo por Él. Y eso es algo que cuando yo lo vi, dije, yo lo quiero. Y entiendo a estos cristianos que fueron presos y no negaron a Cristo. Supongo que ese era el grado de placer que ellos tuvieron. Ahora, vámonos al hombre carnal. Ahora entendemos por qué hay pecados tan fuertes que no podemos dejar. O por qué hay temporadas en donde somos envueltos y no podemos salir de ahí. O que en algún momento estuvimos ahí. Dios nos diseñó así, pero el hombre está caído. Y el Señor está haciendo la obra para ser nosotros regenerados. Entonces, no trate de cambiar, solo trate de ser regenerado. No trate de ser otra persona, solo trate de ser conformado, transformado, convertido y regenerado a la imagen de Cristo. Y esos deseos que tenemos tan obstinados van a hacer lo que tienen que hacer. Es una satisfacción eterna y Dios nos la enseña porque Él nos desea así. Va. Y terminando con este versículo tan famoso que muchas veces lo hemos leído. Pero Salmo 73, Asaf decía, es que yo miro al impío prosperar, yo miro que le va bien, yo miro como que Dios ni está con ellos, no le pasa nada y ahí están robando, ahí están haciendo lo que quieren, están haciendo maldad y están bien. ¿Y por qué yo he desperdiciado mi vida buscando a Dios? Era la queja de Asaf, hasta que dice, entendí el fin de ellos. Y también él entendió su propio fin. Por eso dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es otra palabra, la del deseo. Pero básicamente es ese anhelo, ¿verdad? Y esa intención de conseguir algo. Entonces, aquí Asaf básicamente pues se quemaron los deseos extraños, ese fuego extraño y ese fuego hacia el Señor cobró una vida y una fuerza que no tenía, porque su deseo, su fuego pues estaba enfocado en obtener riquezas, en obtener fama, seguramente en obtener poder, en obtener un nombre, en obtener posesiones. Pero cuando Dios le abrió el entendimiento, entonces su fuego fue y su deseo fue en obtenerlo a Él. Y Él es nuestra recompensa, más allá de cualquier otra cosa. Él es nuestra recompensa y es lo más alto que podemos pedir y es lo más alto que el Señor nos quiere dar. Entonces no somos dignos, pero la obra está hecha. No lo merecemos y no lo podemos lograr, pero Jesús abrió un camino y por eso sí podemos. Entonces, va, con esto termino. La verdad que es un tema muy amplio aquí también, pues, como toda la palabra de Dios, pudiéramos tener tantas semanas, pero realmente me hace meditar y decir en qué está mi deleite y mi satisfacción hoy, para obtener entonces piedras preciosas, ¿verdad? Y bueno, voy a dejar de grabar, vamos a orar y pues también, pues si alguien quiere